El tema que vamos a ver el día de hoy se llama la Revolución Rusa y es presentado por Betania Stephanie Suárez Cáceres. Las clases sociales. Su concepto general. Se conoce como clase social a toda agrupación de individuos en una sociedad caracterizada por su papel en el sistema de producción y la parte de riqueza estatal de la que disponen. Esto quiere decir que cada una de las clases sociales suele distinguirse de las demás en base a características específicas que definen su nivel y calidad de vida, su rol en la jerarquía de la sociedad, entre otras cosas. Idealmente, los individuos pueden moverse entre una clase y otra, y esto vendría llamándose ascenso o descenso social, ya que estos no son estratos cerrados, como lo fueron en la antigüedad. Características de las clases sociales. Primera, movilidad de clases. Quiere decir que está determinado usualmente por la distribución de las riquezas y las cuotas de poder dentro de la estructura de la sociedad. Así, quienes más riquezas o poder tengan ocupan el lugar superior de la pirámide social. Segunda característica, determinan la situación socioeconómica de una sociedad y país. Esto quiere decir que permiten analizar cómo es la distribución económica y su alcance entre los ciudadanos. La tercera característica son los tres tipos de clases sociales, que vendrían siendo la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta. La clase alta está conformada por aquellas personas que obtienen ingresos económicos superiores a lo estimado. En esta clase, por lo general, se encuentran las personas que trabajan en grandes empresas, presidentes de importantes asociaciones, celebridades del arte y del entretenimiento, entre otras personas. Clase media. La clase media es la más extendida y predominante en la sociedad. En este grupo se encuentran los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los científicos, etc. La clase baja está compuesta por personas que carecen de recursos económicos para acceder a diversos bienes y servicios básicos, acceder a la educación y costear una alimentación sana y balanceada, es decir, son vulnerables y con grandes riesgos de peligro. En este grupo se encuentran los trabajadores informales, empleados domésticos, obreros de diversos sectores productivos, personas desempleadas, etc. Las clases sociales según Marx. Las clases sociales para Karl Marx son categorías de grupos de personas que se relacionan y comparten características comunes en lo social y en lo económico, como resultado de su relación con los medios de producción. En este sentido, para Karl Marx, en el sistema capitalista las dos clases predominantes son la burguesía y el proletariado, donde la burguesía es la propietaria de los medios de producción y el proletariado es el grupo de asalariados que trabaja en esos medios de producción. La definición para asalariado es individuo que percibe un salario como contraprestación por su actividad laboral a cuenta de otro, y para la burguesía, cuya definición correspondiente es grupo de personas que viven de negocios empresariales, ya que son los propietarios de los medios de producción. La revolución violenta. Antes de definir qué es la revolución violenta, voy a definir la palabra revolución. Corresponde a un proceso en el que ocurren cambios radicales en alguno o varios ámbitos de la historia de una sociedad o civilización. El cambio puede ser político, social, económico o cultural. Estos cambios ocurren en un periodo de tiempo relativamente breve, meses o años. Ahora sí, ¿qué es la revolución violenta? La llegada al poder político en sociedades distintas ha conllevado muchas veces a que este poder se obtenga a través de la violencia de las armas, lo que comúnmente hemos dado en llamar violencia revolucionaria, violencia practicada por aquellos grupos o clases de la sociedad civil que tenían algo que ganar con el cambio de poder. La dictadura del proletariado. ¿Qué significa la palabra proletariado? Esta palabra se originó en el antiguo Imperio Romano
pues con él se designaba a los ciudadanos del estrato más bajo que no tenían propiedades y lo único que podían aportar al Estado era su descendencia para engrosar los ejércitos imperiales. Ahora sí, ¿qué es dictadura del proletariado? Es aquella situación en la cual la clase trabajadora asalariada se erige como centro del poder político y económico de un Estado frente a la clase social burguesa. Teóricamente, el triunfo de la dictadura del proletariado supone el paso del capitalismo al socialismo en su expresión final y supone la revolución exitosa del proletariado como forma de sociedad mayoritaria y dominante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que es la conformación de un Estado donde el gobierno se ha llevado por y para los obreros. De esa manera se llegaría a una utopía en la cual todos los grupos sociales serían igualitarios, donde no existe la propiedad privada y donde solo hay una élite asignada para gobernar, que son los líderes del Partido Obrero. Sin duda, el mismo término dictadura del proletariado ya nos hace referencia a un sistema autoritario, en donde la libertad de expresión está prohibida, siendo por tanto un factor negativo en las relaciones humanas. La economía planificada y centralizada. La economía planificada o centralizada es un sistema económico donde las preguntas claves de la economía sobre qué, cómo y para quién producir son resueltas directamente por el Estado. Es decir, es un tipo de sistema económico contrario al capitalismo o economía de mercado. Las características de la economía planificada y centralizada. La primera característica, su objetivo. Tiene como principal objetivo el reparto igualitario de los ingresos. Para ello, el Estado debe intervenir la economía y encargarse de las tareas de distribución de recursos. Segunda característica, sus elementos esenciales. Son tres. El primero, la propiedad privada colectiva. En el sistema de planificación centralizada se elimina la propiedad privada, es decir, todos los recursos y productos quedan a manos del Estado, que representa la propiedad colectiva, esto es, de todos los miembros de la sociedad. El segundo, la planificación, tiene que ver con que el Estado señala detalladamente para un periodo determinado de tiempo los objetivos de producción, la tecnología a utilizar, los recursos disponibles para producción e inversión, etc. Y por último, el control. Existe un estricto control del cumplimiento del plan establecido, eliminándose por completo la iniciativa empresarial, la innovación o la apropiación de beneficios. El partido único. Es un tipo de arreglo político por el que existe solo un partido político que domina el gobierno como un todo sin posibilidad de división del poder. Es decir, que es una manera de varias posibles de organizar el sistema de gobierno de un país. Su esencia radica en la existencia de un solo partido político, un único participante real en los procesos políticos. Como consecuencia de lo anterior, no existen otros partidos políticos que compitan con él, o bien, si es que existen, no tienen probabilidad siquiera remota de llegar al poder. Un ejemplo en la actualidad podría ser el caso de Cuba, que tiene un sistema de partido único donde no existen otros partidos. A continuación, presentaremos el desarrollo de la Revolución Rusa. Breve recuento de la era de los zares. El Imperio ruso era un estado inmenso entre dos continentes, Europa y Asia. Era gobernado de forma absolutista por los zares, que concentraban todos los poderes, decidían sobre la paz y la guerra, decretaban las leyes, nombraban y separaban ministros. Además, poseían la máxima autoridad religiosa. No existía ninguna institución que limitase el poder de los zares, que gobernaban a través de una compleja administración y de la policía, encargada de la persecución de cualquier persona o grupo considerado subversivo. El zar Alejandro I había emprendido algunas reformas liberalizadoras a comienzos del siglo XIX, pero la invasión napoleónica arrinconó los cambios. En el año 1821, el zar, temeroso de la llegada de las ideas liberales a Rusia, instituyó la Policía Militar Especial, dedicada a la investigación y represión de los focos subversivos que comenzaban a aparecer en todo el país.
Dicha policía dedicó muchos esfuerzos para controlar el mundo intelectual, estableciendo una férrea censura en todo lo que se publicaba. Muchos de los autores de la literatura rusa sufrieron dicha censura. Estableció una compleja red de espías, delatadores y confidentes por todo el imperio ruso. Su sucesor Nicolás I no olvidó los tímidos intentos de su antecesor, sino que además remachó el carácter autocrático del régimen político, reforzando todos los mecanismos de control sobre sus súbditos, la prensa y la universidad, posibles focos de protesta, constatación y difusión de ideas liberales occidentales. Nicolás fue uno de los monarcas absolutos protagonistas de la Europa de la Santa Alianza. Durante el reinado de Nicolás se produjo la insurrección de los decembristas. Este movimiento fue protagonizado por un grupo de oficiales rusos, casi todos los miembros de la Guardia Imperial, que conspiraron en San Petersburgo para intentar derrocar al gobierno del zar Nicolás I en diciembre de 1825, pero fracasaron y sufrieron una durísima represión. Unos fueron ejecutados y otros fueron deportados a Siberia. Algunos consideraban esta intentona la primera revolución rusa. Los decembristas pretendían instaurar un sistema liberal constitucional. Es evidente que no tuvo la repercusión de la posterior de 1905, pero no cabe duda que fue el primer intento serio de derrocar la autocracia zarista. Para la policía era un delito tener o apoyar las ideas liberales, nihilistas, republicanas, socialistas o defender reformas religiosas. También era peligrosa la ciencia o la filosofía. En el año 1850 se prohibió la enseñanza de la filosofía en la universidad. Alejandro II, de 1855 a 1881, que duró su labor, intentó dar un giro más liberal. Se aflojó el control sobre la opinión pública, se permitieron las discusiones en los salones, se fomentó el estudio y se permitió cierta crítica a la administración. En el año 1862 se planteó una reforma judicial de signo occidental, introduciendo garantías en los procesos y juicios, además de suprimirse las penas corporales. Se crearon distintas cualidades, una especie de asambleas representativas en distritos y provincias con competencias en obras públicas, sanidad, correo, iglesias, impuestos y policía. Estas asambleas fueron aprovechadas por los sectores liberales para plantear demandas. El zar no quiso aprobar la constitución de un parlamento o asamblea en el nivel estatal cuando el censo de Moscú se lo planteó. Eso supondría una merma de su poder sagrado. Alejandro II consideraba que el derecho de iniciativa le correspondía a él por voluntad divina y que nadie en Rusia estaba autorizado a presentarle peticiones, algo que en realidad tenía muy poco de liberal, pero era considerado un resquicio por el que se podían colar algunas reivindicaciones. Por su parte, se dieron algunas medidas aperturistas en la universidad, como el final de la disciplina militar y las aperturas de las clases a más estudiantes. Pero estos siempre inquietos participaron en algunas protestas, provocando que el zar diera marchas atrás en algunas de estas medidas. En el siglo XIX comenzaron los estudiantes a protagonizar protestas en toda Europa. Pero el hecho fundamental de su reinado fue la abolición de la servidumbre, hecho capital en la historia de Rusia y la propia condición humana. A principios del siglo XIX, la sociedad rusa era eminentemente campesina. La servidumbre había surgido a finales de la Edad Media. Con el paso del tiempo, las obligaciones de los siervos hacia los señores habían crecido. Existían diversos tipos de servidumbre: siervos domésticos, siervos sometidos a la corvea o trabajo no remunerado, siervos sometidos al pago de una renta, etc. Pero además de su mala situación económica, los siervos no sabían leer ni escribir y vivían en una posición de indignidad. Podían recibir castigos corporales y si eran llamados al servicio militar tenían que servir media vida. En la cúspide social se encontraba la nobleza, que monopolizaba la oficialidad del ejército y los principales cargos y puestos en la compleja administración imperial rusa. Esa nobleza era dueña de casi toda la tierra y gozaba de todo tipo de privilegios.
Sin lugar a dudas, era la nobleza más poderosa de toda Europa. Su riqueza se medía en las almas que poseían casi más que en la cantidad de tierra. Durante casi todo el siglo XIX no hubo casi burguesía en Rusia, con la excepción de Polonia, que pertenecía al imperio. La sociedad rusa, por tanto, tenía una amplísima base campesina y una minoría nobiliaria por encima. Pero a mediados del siglo se produjo una verdadera conmoción nacional que provocó un importante cambio en la sociedad rusa. La derrota en la guerra de Crimea puso de manifiesto que el gigante ruso era muy débil. Inferioridad militar provocada por una nula industrialización, sin ferrocarriles y con muchos serbios que se negaron a combatir como soldados. En Rusia se comenzó a cuestionar este modelo social desde varios frentes, siendo el literario uno de los más activos. El zar fue consciente que tenía que impulsar la industrialización y emancipar a los siervos. El 19 de febrero de 1861, un ukaz o decreto que abolía la servidumbre y emancipaba a los siervos podían moverse libremente, disfrutar de su casa y de un lote de tierra equivalente al que tradicionalmente trabajaban. Pero durante años debían pagar corveas y censos, además de compensar al dueño de la tierra. Para ello, el gobierno otorgaría préstamos. En realidad, la tierra pasaba a ser propiedad de la comunidad campesina, que se convirtió en la responsable legal de que los campesinos pagasen a los antiguos amos el importe de su redención. La liberación no solucionó los problemas de los campesinos por el alto precio que tuvieron que pagar como indemnización. En muchas comunidades de campesinos comenzó a reinar un claro descontento hacia el zar y la nobleza, y fue el caldo de cultivo donde caló la oposición de populismo ruso. Desde el punto de vista económico, la liberación de los siervos no trajo consigo una modernización del campo, ya que no se introdujo la mecanización en el mismo. La productividad del campo ruso siguió siendo bajísima. En cuestiones económicas, el protagonismo industrializador corrió a cargo del Estado zarista con la ayuda del capital exterior. Se desarrollaron los sectores de la industria pesada y del ferrocarril, pero el atraso económico y social ruso siguió siendo abrumador. En todo caso, comenzó a aparecer el proletariado. En fin, del aperturismo del zar Alejandro II tuvo lugar en el año 1866, cuando sufrió un atentado. La censura de prensa y libros se recrudeció y puso en marcha la máquina represiva del Estado zarista, entrando en un círculo vicioso de represión, terrorismo, que culminaría en el atentado de 1881 en el que el zar fue asesinado. El atentado de 1881 fue clave en la evolución política del zarismo en el siglo XIX, porque supuso el freno definitivo a cualquier intento liberalizador del sistema político. El nuevo zar, Alejandro III, paralizó todas las políticas reformistas que se habían puesto en marcha o que se proyectaban. Se cerraron periódicos, se prohibieron libros, incluidos los de las grandes glorias de las letras contemporáneas rusas y de autores europeos, y establecieron estados de excepción en algunas provincias. Instauró un régimen de mayor control y represión. En el año del asesinato y subida al trono del nuevo zar se creó la Okhrana, la policía secreta más eficaz del mundo, hasta su desaparición en la Revolución de 1917. Acontecimientos antes de la Revolución. 1855. Inicio del reinado de zar Alejandro II. Pasó a la historia como el autor de grandes reformas, entre las que se destaca la abolición de la servidumbre. Recibió el nombre de Libertador y fue asesinado por un grupo revolucionario. 1861. La abolición de la servidumbre. Fue promulgada por el zar Alejandro II. Fue la primera muestra de las fisuras del antiguo sistema feudal. 1866. Terror blanco. Fue la violencia de masas y a las atrocidades perpetradas contra la población durante la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa,
por el ejército blanco, algunos ejércitos extranjeros y los oponentes al gobierno soviético. El terror afectó principalmente a los partidarios y simpatizantes de la revolución, a los grupos guerrilleros y a quienes servían en los órganos del gobierno soviético. Marzo 13, 1881, Alejandro II es asesinado. Fue asesinado por Ignati, quien le aventó una bomba que lo dejó con las piernas destrozadas y posteriormente murió desangrado. Tras su muerte fue sucedido por el zar Alejandro III. 1887. Vladimir Lenin es detenido. Fue detenido por participar en una manifestación contra el régimen zarista de Rusia. Huyó a Europa Occidental. Noviembre 1 de 1894. Inicia el reinado del zar Nicolás II. Con el fallecimiento de su padre a causa de la nefritis, pasa él al poder. Carecía de formación política y lo ignoraba todo acerca del gobierno del imperio, explicando su ingenuidad al ser coronado zar en noviembre de 1894. Incluso su propio padre dudaba de su habilidad para administrar y mantener un territorio. 1902. Partido Social Revolucionario. Fue conformado por los denominados social revolucionarios y bajo el liderazgo de Víctor Chernov. Fue un partido político ruso y se presentaba como el representante del campesinado ruso. 1903. Partido Bolchevique. Fue un partido político creado por los trabajadores soviéticos y dirigidos por Lenin. Derrocaban al gobierno provisional y constituían finalmente un gobierno socialista. Eran partidarios de la implantación del poder proletariado y de la unión de obreros y campesinos como fórmula para conseguir la destrucción del zarismo y la conquista del poder. 1903. Partido menchevique. Eran liderados por Yuli Martov, partidarios de la revolución de obreros y campesinos. Consideraba necesario un periodo de transición que transformara a Rusia en un país industrializado, con un régimen democrático burgués, como paso necesario y previo a la construcción de la sociedad socialista proletariada. 1904. Obreros en huelga. La empresa metalúrgica de San Petersburgo despide gran cantidad de obreros y estos se declaran en huelga. 1905. Guerra ruso-japonesa. Tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. 1906. Instauración de la Duma. La primera Duma se creó en mayo de 1906, pero ya anteriormente se habían aprobado varias leyes que garantizaban los poderes autocráticos del zar. Quedó disuelta a los 2 meses de su inauguración. 1912. Separación de bolcheviques y mencheviques. La diferencia entre mencheviques y bolcheviques radicaba en que los primeros buscaban la colaboración entre las clases sociales y propugnaban por una política reformista. Los bolcheviques, en cambio, creían en la independencia de clases y la revolución como única posibilidad de cambio. Antes de pasar a explicar 1916 y 1917, en agosto 1 de 1914, Alemania declara la guerra a Rusia. Guillermo II le declara la guerra a Rusia y el ejército germano confía en que el conflicto será un paseo de unas pocas semanas, pero se trata apenas de las primicias de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, febrero 23 de 1917. El 23 de febrero, 8 de marzo, según el calendario gregoriano, Día Internacional de la Mujer, las mujeres de Petrogrado se manifestaron para exigir pan. Ese día, pese a que se produjeron algunos enfrentamientos con la policía, no hubo ninguna víctima. El marzo 2 de 1917, la abdicación del zar Nicolás II. Bajo la presión del Estado Mayor, el zar Nicolás abdica y su hermano, el gran duque Mijaíl, rechaza la corona al día siguiente. Fue el fin del zarismo y se produjeron las primeras elecciones al Soviet de los Trabajadores de Petrogrado. Marzo 8 de 1917. Inicio de la Revolución Rusa. ¿Qué fue la Revolución Rusa? Fue un poderoso movimiento político, social y económico que estalló en el Imperio ruso y que dio lugar al primer gobierno socialista del mundo y al derrocamiento del régimen zarista.
En esta línea de tiempo de eje cronológico desde 1894 a 1924 se pueden encontrar los acontecimientos también que sucedieron antes de la Revolución Rusa. Esto es para dejar más claro las ideas anteriores. Entonces, 1894 fue el comienzo del reinado de Nicolás II. En 1898 primer congreso del Partido Laborista Socialdemócrata Ruso. En 1900 fundación del Partido Socialista Revolucionario, 1903. Inicio del crisma entre mencheviques y bolcheviques. 1904. Derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa. 1905. Revolución rusa de 1905. 1906. Comienzo de la reforma agraria y primera duna estatal. 1907 a 1912. Fue la segunda, tercera y cuarta Duma estatal y separación de los bolcheviques y mencheviques. 1914. Alemania le declara la guerra a Rusia. 1915. Graves derrotas y Nicolás se nombra comandante en jefe de los ejércitos. 1916 a 1917 se presenta una escasez de alimento y combustible por los altos precios y numerosas revoluciones. 1918 Nicolás II es ejecutado y Lenin toma el poder a causa de la revolución. 1924 muerte de Lenin, que le sucedería después de Stalin. Toma del poder de los bolcheviques. Los bolcheviques constituyeron una organización política liderada por Vladimir Lenin, que enfrentaron al imperio zarista de Rusia, gobernado por Nicolás II, perteneciente a la dinastía Romanov. Estaban integrados fundamentalmente por campesinos y obreros, quienes comenzaron a realizar huelgas y protestas en consecuencia de un largo periodo de crisis económica y problemas sociales. En 1903, luego del Segundo Congreso del Partido Obrero Ruso y dadas las diferencias ideológicas revolucionarias que comenzaron a presentar sus dirigentes, se separaron en dos fracciones, bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, luchaban por la dictadura del proletariado y la toma del poder político. Los mencheviques, liderados por Yuli Martov, proponían una lucha pacífica intentando formar un partido político junto a una revolución burguesa. El partido bolchevique y sus dirigentes tomaron el poder en noviembre de 1917 y disolvieron la Asamblea Nacional en enero de 1918, luego de varios enfrentamientos políticos con los opositores. La organización cambió de nombre en varias oportunidades, pero finalmente dio lugar al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1952, que se mantiene en la actualidad con el nombre de Partido Comunista Ruso. Gobierno de Lenin. Después de llegar al poder, los revolucionarios de octubre celebraron una serie de cambios que implicaban romper los viejos fundamentos que apoyaron la Rusia zarista. Varios bancos e industrias fueron nacionalizados, los títulos de nobleza perdieron su valor, las libertades civiles se habían reorganizado con las nuevas leyes, los militares tuvieron una nueva educación y los nuevos trabajadores podían participar en la gestión de las industrias en las que trabajaban. Otro cambio de gran importancia fue la negociación de un acuerdo que establecía una solución pacífica de la Segunda Guerra Mundial de Rusia, firmado el 3 de marzo de 1918, el Tratado de Brest-Litovsk. Había logrado este objetivo mediante la liberación de las regiones antes controladas por el régimen zarista. Por lo tanto, la salida del conflicto ruso terminó por establecer la formación de nuevas naciones independientes como Letonia, Lituania, Ucrania, Polonia y Finlandia. A pesar de la paz, el gobierno revolucionario tuvo que enfrentar las fuerzas armadas contrarrevolucionarias del Ejército Blanco, compuesto principalmente por oficiales conservadores, monárquicos y las tropas de los países europeos que temían que el lanzamiento de la Revolución Popular en Rusia con otras naciones. En este contexto fue necesaria la implementación del comunismo de guerra, marcado por las estrictas medidas de intervención económica que aseguraban el mantenimiento del Ejército Rojo en 1921. Las fuerzas revolucionarias terminaron ganando el conflicto,
Después de terminar con los conflictos, el gobierno de Lenin se enfrentó a los graves males de un país por el retraso y completamente agotado por la guerra. Con esta situación de derrotismo popular, Lenin anunció un nuevo paquete de medidas para integrar la llamada nueva política económica. Esta nueva política permitía la naturaleza capitalista con algunas prácticas permisivas con el fin de impulsar la economía del país. En el corto plazo, las libertades que ofrecía la NEP habían logrado proyectar la recuperación económica del país. Sí, por un lado la economía estaba experimentando la situación de apertura, del otro el ambiente político de Rusia se dirigía en la dirección opuesta. El Partido Comunista de Rusia, llamado a representar el país, fue reconocido como el único partido político autorizado para operar. Una nueva constitución fue formulada y las regiones vecinas, simpatizadores con el socialismo, se unieron a las repúblicas socialistas soviéticas, es decir, la URSS, establecida en 1923. En 1924, el gobierno ruso fue sacudido fuertemente por la muerte de Vladimir Lenin. A partir de ese momento, los logros alcanzados por el éxito de la experiencia revolucionaria debían pasar a manos de un nuevo líder. Fue esta situación la que los líderes políticos José Stalin y León Trotsky se disputaron la URSS. Teniendo una articulación política más vigorosa y un discurso centrado en los asuntos internos del país, Stalin se hizo cargo inmediatamente del gobierno. Como último tema, tenemos el breve análisis de Stalin, su gobierno y el proceso. Lo haré de la siguiente manera: expondré la crónica del gobierno de Stalin desde 1924 a 1953. Entonces, en 1923 surgen los primeros campos de Gulag en el norte del país. Stalin hizo levantar el primer campo de trabajo para 3.000 prisioneros en la isla de Solovki en el Mar Blanco. 1927, Stalin gana. Al morir Lenin, Stalin y Trotsky se enfrentan por el poder. Trotsky deja el país. Muchos de sus partidarios fueron arrestados. 1929, colectivización forzosa. Stalin desposeyó de sus tierras a los propietarios rurales con brutalidad. Casi 1.000.000 de ellos fueron enviados a los campos de trabajo. Marzo de 1929, primer plan quinquenal. La URSS tenía que convertirse en una nación industrializada. El primer plan B preveía un índice de crecimiento del 32%. 1932 a 1933, la hambruna. Tras la brutal persecución a los propietarios agrícolas, la producción agropecuaria se hundió y más de 5 millones de personas murieron de hambre. De 1937 a 1938, el Gran Terror. El NKVD, la policía secreta soviética, caza a los enemigos del pueblo. Más de 1.5 millones de personas fueron encarceladas y la mitad ejecutadas. El 24 de agosto de 1939 fue el pacto entre Hitler y Stalin. Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión. Una cláusula secreta recogía el reparto de Polonia. 22 de junio de 1941. La Alemania nazi invade la URSS. Stalin había ignorado las advertencias de sus servicios de inteligencia y el Ejército Rojo no estaba preparado para el ataque. 1941 a 1944. Asedio de Leningrado. Un total de 900 días duró el cerco por parte de las tropas alemanas. 500.000 de personas murieron de hambre, frío y por diferentes enfermedades. 9 de mayo de 1945. El fin de la guerra. Ningún otro país sufrió tanto durante la Segunda Guerra Mundial como la Unión Soviética. Unos 26 millones de personas perdieron la vida. El 29 de agosto de 1949, la URSS detona su primera bomba atómica. Stalin reaccionó con pánico a la bomba atómica de Estados Unidos. 4 años más tarde ya tenía la suya. El 5 de marzo de 1953 muere Stalin.
Falleció en su dacha como consecuencia de una apoplejía. Poco antes había hecho encarcelar a sus médicos. Decía que eran unos espías y unos traidores.